Hola amigos, bienvenidos al canal de la Libertad. Pues en este episodio vamos a abordar el tema de cómo un grupo de camioneros que sencillamente decidieron lanzarse a las calles, decidieron no soportar más este peso tiránico de los gobiernos que nos ha venido afligiendo desde hace ya más de 2 años. Y cómo precisamente ha ganado más y más y más notoriedad todo este movimiento bueno, pues de lo que le llaman el Great Honking, ¿no? El gran bocinazo. Y precisamente lo que tiene más significativo este movimiento es lo espontáneo, lo popular. O sea, no ha sido algo, vamos a decir, gestado por partidos políticos, no ha sido algo gestado por grupos activistas. Es sencillamente, el cansancio después de 2 años y de experimentar todo este peso, toda esta bota que nos han puesto los gobiernos encima. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El estado de Ottawa, ¿ok? La capital de Canadá, declara estado de emergencia. O sea, están tratando todo este tema de los camioneros como si fuera una invasión a la ciudad. Incluso el framing, ¿no? O sea, la aproximación que le están dando los medios es el de que precisamente, o sea, es inconstitucional hacer lo que están haciendo porque, vamos a decirte, los mandatos han sido aplicados a nivel provincial y sin embargo ellos están yendo a la capital a pedir, ¿no? Al gobierno central, o sea, federal de ellos, que, bueno, pues que levante los mandatos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo todos los medios que tanto apoyaron el Black Lives Matter, que tanto aprobaron las causas de la izquierda y de toda esta lucha cultural, ahora pues precisamente quieren denigrar y deplorar a los camioneros. O sea, los quieren poner como que son protestas violentas, como que están obstaculizando el flujo natural de la ciudad. Claro que están obstaculizando el flujo natural de la ciudad. Bueno, pues precisamente a eso es lo que se le llama una protesta pacífica. O sea, no ha habido violencia e incluso es muy interesante porque los episodios de violencia que han habido han sido staged, ¿no? Que en inglés lo que quiere decir es como que montados, preparados. Incluso si vemos en Twitter los hashtags Justice Smollett están apareciendo por todos lados, pues precisamente por simular un crimen de odio, ¿no? Simular un crimen de odio. Pero bueno, lo interesante es cómo a partir de toda esta protesta de la derecha, ¿no? Que por supuesto la quieren categorizar de extrema derecha. Es interesante ver cómo todo este complejo corporativo, ¿no? Parcializado hacia la izquierda, ha tratado de sabotearlo. Entonces, bueno, me imagino que todos ustedes deben haber escuchado la noticia de que GoFundMe, ¿no? La plataforma esta que se hizo muy famosa pues, precisamente por favorecer o propiciar que las personas que quisieran donar a determinadas causas, un individuo, tú podías crear tu campaña y bueno, pues podías recibir dinero por, eh, por la razón que tú estabas enunciando. Se ha usado por muchas cosas, se ha usado, bueno, pues por razones médicas, se ha usado para personas pagar el tuition de su escuela. Ellos no, ¿sabes? Tenían ningún tipo de problema en propiciar campañas que, vamos a decirte, no pusieran en peligro el establishment, como lo ha puesto toda esta campaña de apoyar a los camioneros. Y entonces, bueno, pues lo que ha pasado es que sencillamente todas las donaciones las frizaron, ¿ok? Y entonces le empezaron a hacer refunds a las personas. Ahora, ¿qué ocurre? Le empezaron a hacer los refunds y se estaban quedando con los, processing fees. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la gente a protestar. Incluso se está hablando hasta de probablemente hacer un class lawsuit, ¿no? O sea, una demanda colectiva contra GoFundMe, porque en un momento incluso frizaron los fondos. Y lo que están diciendo ahora es que, bueno, pues que ellos lo que van a hacer es que le van a dar la opción a los camioneros de que escojan alguna otra organización caritativa para esos fondos que no se han devuelto, dárselos a esas organizaciones caritativas. Lo cual es completamente una ofrenda, ¿no?
una afrenta bueno, pues a las personas que sencillamente se identificaron con este movimiento y quisieron aprobar a los camioneros. Vamos a entender, ya llevan 2 semanas. Como ustedes saben, en Canadá en este tiempo, bueno, pues es puro invierno. O sea, ellos están acampando en sus propios camiones. O sea, entonces lo interesante es que igual les han mandado la policía les ha incautado gasolina, les ha incautado, combustible, les ha incautado, incluso ha incautado algunos vehículos. Y sin embargo ellos se mantienen firmes. Entonces, incluso es muy interesante cómo han surgido entonces otras organizaciones para resolver todo este vacío que ha creado GoFundMe. Incluso la más notoria es esta que se llama Give Send Go, que Give Send Go es una organización cristiana, y ya en menos de 2 semanas han recaudado más de $5 millones. 5 millones de dólares. Entonces incluso ya determinadas organizaciones más de activistas de pro derechos sencillamente se están presentando, uniendo a los camioneros, y entonces se aparecen con canetas de vacías. ¿Para qué? Para que la policía tenga que inspeccionar todas esas canetas y no puedan incautar el combustible. O sea, es una especie de revuelta. Ok, ahora es muy interesante y es importante darse cuenta de cómo la narrativa que han tratado de empujar los medios de comunicación, ¿no? Es que los camioneros y todas estas personas que se han opuesto a los mandatos están opuestos a la vacuna per se. Y precisamente lo que están diciendo los camioneros y lo que han dicho la gran mayoría de los grupos que están opuestos a los mandatos es que, o sea, se debe respetar la libertad individual. O sea, si las personas quieren creer que la vacuna es la solución, que la vacuna los va a proteger, y hay argumentos para un lado y para otro. O sea, hay estudios médicos que dicen que sí, hay estudios médicos que dicen que la inmunidad natural después que has contraído la enfermedad te puede proteger. O sea, hay muchísimos argumentos. El argumento que, en mi opinión, debe tener relevancia es el de la libertad individual. O sea, ¿qué poder policial puede tener un Estado sobre tu cuerpo? Sencillamente cuando se puede, o sea, la persona que quiera protegerse con la vacuna, bueno, pues se puede proteger. Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar toda esta protesta de los camioneros, ¿no? El gran bocinazo, es que, vamos a decirte, ya el tema del COVID ha sido como, bueno, pues como la punta del iceberg, pero ya está evolucionando y se ha convertido en un movimiento hasta cierto punto libertarian. O sea, ¿y qué quiero decir con libertarian? O sea, el problema es que el presidente de Canadá, el Prime Minister de Canadá, Justin Trudeau, ya ha empezado, o sea, ya han circulado la idea de crear un social score, algo parecido como lo que tienen en China. O sea, que según tu adecuación, ¿no? a las normas sociales, a ese pensamiento colectivista, tú vas a tener un social score, y basado en ese social score van a ser las prerrogativas que tú vas a tener dentro de la sociedad. O sea, como funciona en China, ¿no? Según tu social score va a ser el acceso al financiamiento que tú tengas, el acceso a determinadas universidades, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo en Occidente es una progresiva invasión del espacio privado, de la libertad individual, bajo la bandera del colectivismo. Y entonces, bueno, pues ya todos, bueno, yo soy cubano, yo vengo de Cuba, por supuesto, yo sufrí en carne propia las consecuencias degenerativas que puede tener ese colectivismo. Ese colectivismo siempre, invariablemente, degenera en tiranía, en authoritarianism, ¿no? En autoritarismo. Pues precisamente, ¿por qué? Porque, o sea, el ser humano tiene ese deseo innato de la autodeterminación. Entonces, desde el momento en que yo te quiero imponer
por una norma social, ¿no? Y te lo quiero imponer a la fuerza. O sea, la persona va a tener esa tendencia a rebelarse. Entonces, por supuesto, los regímenes totalitarios tienen que usar la fuerza para lograr el compliance, ¿no? Para lograr que la gente termine haciendo lo que quieren. Entonces, o sea, lo vemos con los pasaportes de vacunación. Entonces, la doble moral de la izquierda no tiene límites, porque, por ejemplo, o sea, ellos entienden que para votar no es necesario el requisito de mostrar tu ID, ¿no? O sea, tu identificación normal como persona, o sea, que se requiere para montarte en un avión, se requiere para abrir una cuenta de banco, precisamente por toda la póliza de detectar el lavado de dinero. O sea, el ID, ¿no? Se requiere para manejar. Bueno, pues la izquierda entiende que eso no es importante, que eso no es necesario para que tú ejerces tu derecho al voto. Por supuesto, lo que está detrás de eso es que ellos quieren que precisamente voten inmigrantes ilegales, voten personas, o sea, que haya mucho menos control de quién vota. Y sin embargo, entonces quieren controlar quién está vacunado y entonces basado en ese estado de vacunación, quién tiene acceso a qué cosas, ¿no? Entonces, la doble moral no tiene límites con esta gente. Entonces, lo interesante con los truckers es precisamente que este movimiento que es completamente pacífico, y ojo, es muy importante esta distinción. O sea, yo pienso que las sociedades modernas, y además un derecho que está contemplado en la Constitución americana y en muchas constituciones, o sea, el derecho a pedir al gobierno, ¿ok? El derecho a reunirse para pedir y solicitar al gobierno de manera pacífica, ¿ok? Desde el momento en que usted convierte esa protesta en algo violento, de acuerdo a las constituciones y a las leyes, tú estás perdiendo ese derecho a pedirle al gobierno, pues precisamente porque estás haciendo algo que es ilegal. O sea, estás destruyendo propiedad o estás atacando a agentes de la ley, o sea, la policía. Pero, o sea, es muy interesante cómo los camioneros de Canadá lo han querido hacer todo muy pacífico, muy pacífico. Sí, tocan las bocinas, y entonces están queriendo poner esa excusa, ese pretexto de que, bueno, pues eso crea molestias de ruido y que los vecinos se están quejando y que ellos no tienen derecho a tocarla. O sea, son cosas ridículas. O sea, por supuesto que toda protesta es una cierta disrupción a la sociedad. O sea, las protestas ocurren en una calle y la calle se va a bloquear. Las protestas ocurren, o sea, es que sencillamente un sector de la sociedad está pidiendo algo, lo ha pedido de otras maneras y no se le escucha, no se le atiende, bueno, pues entonces no le queda. Ahora, lo interesante es cómo ya varias provincias están empezando a eliminar todos estos mandatos, eliminar las restricciones. O sea, ya el premier de Quebec dijo que sí, que iban o sea, mandó a relajar, a eliminar las restricciones. Ya en otros países, por ejemplo en Noruega, las han empezado a quitar. O sea, muchos otros países también, viendo esta revuelta que está ocurriendo en Canadá, están anticipando que, bueno, pues esto nos viene a nosotros también. Entonces, señores, yo creo que, o sea, tenemos que estar muy contentos porque la causa de la libertad sigue moviendo a la gente, la causa de la libertad sigue inspirando la acción. O sea, los gobiernos otra vez más se tienen que despertar a la idea de que su poder es limitado y es limitado precisamente por la ciudadanía. O sea, precisamente, o sea, la gran conquista bueno, pues la democracia es que sencillamente, o sea, el gobierno nos representa, el gobierno no nos dirige. O sea, es un gobierno del pueblo, no hacia el pueblo. O sea, entonces eso lo estamos viendo de primera mano con esta situación de los camioneros. Y bueno, pues eso era lo que les tenía que compartir y hasta la próxima.